como Jesús, que claramente nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, ¿verdad? Entonces, Él nunca prometió que no habría sufrimiento, pero sí prometió que Él estaría con nosotros. Hace cuenta que me tomo mi pastillita, gracias a Dios, vida no solo funcional, vida con propósito. Para el que toma medicina con culpa, no la tomes con culpa. Tómala en el nombre de Jesús, porque si no es en el nombre de Jesús, no va a hacer efecto. Wow. Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos dialogando con Samantha Carrá. Ella fue diagnosticada con el trastorno de bipolaridad y es madre, es esposa, estudió marketing, administradora de empresas, estudió teología y representa la organización Fresh Hope para Iberoamérica. Es una organización que capacita a las personas que tienen un diagnóstico de salud mental a vivir una vida abundante y ayuda a las familias a que puedan integrarse a este desafío y que juntos puedan sacar la tarea. Si usted o su familia viven esta situación o bien algunos amigos, comparta el link de esta entrevista para que juntos puedan nutrirse de todo el conocimiento de Samantha. Samantha, bienvenida a Enfoque a la Familia. Hola Sixto, muchas gracias. Qué gusto estar aquí. Usted ya es parte de la familia, ¿ah? Qué lindo, gracias. Tú y tu familia son un amor. Gracias por tan cálido recibimiento. Gracias, Samantha. ¿Cómo fue para ti recibir el diagnóstico de que tenías una situación de bipolaridad? Fíjate que ahora que lo recuerdo, la primera vez que me lo dijo la doctora, hice caso omiso. O sea, no sabía qué era. Ajá, No sabía qué era y como que no, en mi país, El Salvador, decimos no me caía el 20, ¿verdad? ujú. Entonces solo como que no reaccioné en el instante, ¿verdad? Pero luego ya en la casa y hablando con mi esposo nos pusimos a leer y realmente nos asustamos. Estábamos confundidos, eh, yo no sabía, bueno, tenía preguntas para serte honesta, como señora, ¿dónde estás? ¿Qué quiere decir esto? Em, entonces ya se acabó mi vida, ¿verdad? O sea, y ya, tengo un diagnóstico, no tengo ni 40 años y ya tengo un diagnóstico de bipolaridad. Mis hijos pequeños, ¿qué va a pasar? O sea, Claro, es un primer susto sí, en medio de la ignorancia de que me están hablando. Y exacto. eres hija de pastor, tu hermano es pastor, Sí, ustedes son parte del equipo pastoral. sí, ¿Cómo, sí. cómo lo interpretaste desde tu fe? Increíble porque gracias a Dios sí tenemos ese trasfondo pastoral y ministerial. Y yo siempre había sido bien activa, proactiva, organizaba cosas y yo dije, ya no voy a poder hacer nada. Y entonces yo le decía al Señor, como que te vienen, para ser honesta, cuestionas algunas promesas en el momento de la prueba, como bueno, pero tu palabra dice, yo y mi casa serviremos a Jehová y nos escogiste para servirte y yo ya no voy a poder servir con esta enfermedad. O, bueno, la Biblia dice, no estés ansiosos por nada. Y yo tenía parte del trastorno bipolar, es una ansiedad fuerte. Entonces, ¿cómo puedo no estar ansiosa y obedecer tu palabra si tengo clínicamente ansiedad? Me explico, todo eso tuve que ir reconciliándolo al pasar el tiempo, hablar con otras personas cristianas que habían pasado por esto. Yo no conocía a nadie con mi diagnóstico, mucho menos a alguien cristiano con mi diagnóstico. Entonces no tenía referencia. Pero ahí es donde oré, Señor, presentame, pero un poco encaprichada, ¿verdad? Con mi actitud, como, bueno, y me diste este diagnóstico y permitiste este diagnóstico, presentame a alguien que tenga mi diagnóstico y que sea cristiano y preferiblemente que sea pastor, ¿verdad? Como con esa actitud, la verdad, Wow, con pena lo digo, pero es como reaccioné y el Señor, en vez de enojarse conmigo, muy amable y paciente, me presentó a Pastor Brad, el wow, fundador de Fresh Hope, a pesar de la distancia. Entonces pude conocer la historia de Pastor Brad, pastor con trastorno bipolar,
y cómo él estaba reconciliando las verdades bíblicas y su fe con su diagnóstico. Y ahí vino la luz para mí. Wow. Muchas veces la salud mental y la fe riñen en el sentido de que uno, en su fe, uno dice, pero yo no puedo estar pasando esto. Pero ¿por qué a mí? Si soy buena, soy esposa, soy mamá, soy hija, soy buena hija. ¿Por qué a mí? ¿Cómo lo lograste superar? Es esta doctrina, ¿verdad?, que a veces uno tiene de que como soy cristiano, no me tienen que venir Ujú, sufrimientos. Eh, es bien difícil aceptar eso y no reclamar, pero yo me venían a mi mente pasajes bíblicos como: "Tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas", como Jesús, que claramente nos dijo: "En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo", ¿verdad? Entonces, Él nunca prometió que no habría sufrimiento, pero sí prometió que Él estaría con nosotros. amén. Entonces, fueron esos pasajes bíblicos que me sostuvieron. Wow. Igualmente, en los Salmos encontramos a un David quebrantado, quebrantado hasta los huesos, deprimido, con preguntas existenciales. Encontramos a un Elías en una depresión tan severa que desea morir, está exhausto, y Dios le permite dormir y descansar y renovarse. No significa que no lo hemos vivido. Jesús en el huerto de Getsemaní dice, estoy dolido hasta la muerte. Es una angustia que me toma y su dolor fue tan fuerte que se reventaron sus vasos capilares y el sudor se confundió con sangre. Es decir, nadie está exento de vivirlo. Y como lo has dicho muy bien, Él promete estar cerca de nosotros. Permíteme eh, caracterizar el diagnóstico de bipolaridad. Cuéntanos, ¿cuáles son los síntomas que se viven para que si alguien que nos mira puede decir yo tengo eso, pueda buscar ayuda? Claro. Fíjate que inicialmente, en mi caso, empecé con ataques de pánico. Eran palpitaciones exageradas, taquicardias, y se confundía, y esto lo menciono para que la gente también, si nos están viendo, que puedan tomarlo en cuenta. Yo creía que era una enfermedad del corazón. Claro que después de todos los estudios se descartó y con el tiempo se vio que eran ataques de pánico y ansiedad. Siguió una depresión profunda, llanto incontrolable, pérdida de motivación, no había sentido para la vida, quería solo dormir, aislarme, problemas con los demás, irritabilidad, reclamos, echarle la culpa a otros, como un descontento, dificultad para orar, etcétera. Entonces, inicialmente me dijeron: "Tienes depresión severa", pero se convirtió el diagnóstico en bipolaridad cuando después de un año estar tomando un antidepresivo, sin un modulador del ánimo, la depresión se convirtió en manía, y en mi caso fue hipomanía, ¿verdad? Gracias a Dios como que se detuvo a tiempo. Hipomanía es una leve manía. Los síntomas en mi caso fueron impulsividad, para, digamos, al manejar, al decidir, al hablar, sin filtros, aún no habla sin filtros, un poquito peleonera, para ser honesta, ¿verdad? Un poquito peleonera con mi esposo. Mi esposo observó algo, y esto es algo importante, Sixto. A veces nosotros, que lo estamos viviendo, no nos damos cuenta de algunas cosas que estamos presentando, pero nuestro círculo familiar sí lo puede observar. Lo siguiente yo no lo observé, mi esposo sí. Una actitud como desprendida de los niños, como yo siempre he sido, gracias a Dios, una madre muy pegada, muy cuidadosa, muy de familia, pero mi esposo me empezó a ver una actitud muy de: "No me importa", Desentendida. Ujú. ¿sí? Entonces, a él me dice: "No, no eres tú, vamos a consultar, con el médico". Y en efecto, este,
era un episodio de hipomanía inducido por el medicamento. La hipomanía, los síntomas son justo impulsividad, irritabilidad, eh, compra compulsiva. eh, Algunas personas toman actitudes sexuales de riesgo, son muy impulsivas, pueden, por decirte algo, irse con un desconocido, cometer actos de infidelidad sin pensarlo, si son solteros, pues el comportamiento sexual de riesgo. No sé por qué, pero así funciona el cerebro, que al desbalancearse ciertos químicos, agarran temas de compulsividad con sustancias, dinero o sexo. Entonces, no a todos, esto es importante decirlo, no a todos los que tenemos trastorno bipolar nos da todo lo que te acabo de decir, ¿verdad? No tiene que estar presente todos para sospechar de que tengo un diagnóstico, pero si está presente una o 2 conductas, valdría la pena consultar. Wow. ¿Cómo lidiaban con esto antes de ser diagnosticada? Fíjate que creo que lo tenía en un nivel muy leve. Llegué a cierta edad a donde hay cambios hormonales y tal, a donde se exacerbaron los síntomas. Y entonces fueron evidentes que no era normal, no era saludable. Em, Tratábamos de manejarlo con mi esposo, hablando, poniéndonos de acuerdo. A veces habían discusiones. En la iglesia en San Salvador nos enseñan muy fuertemente la mesa de diálogo como sistema para eh, arreglar desacuerdos en el matrimonio. Tratamos de poner en práctica todas las herramientas, pero eso trascendió, pues ya era médico en mi caso. Ujú. Esto que estás diciendo es importante entenderlo, porque puede que uno esté teniendo una vida normal y de repente algún cambio hormonal, como lo has dicho, detona algo y yo tengo que prestar atención a eso. Exacto. Eh, ¿Es hereditario? Es hereditario el trastorno bipolar. Y de hecho, todas las enfermedades mentales tienen un componente hereditario fuerte. En mi caso, yo no sabía de nadie más en mi familia que lo tuviera, pero hay varios factores aquí. Número uno, en las generaciones antes que mi persona, no había mucha cultura de ir y consultar a un Claro. psiquiatra. Y luego, Ujú, si había, no lo decían. ujú. Pero ya una vez yo fui diagnosticada y en mi proceso Dios me guió, yo la verdad fui abierta en mis redes sociales al respecto. Ya cuando ya el Señor nos había enseñado un poco y ya estábamos en mejor camino, pues entonces una tía, me escribió y me dijo: "Tu tío, que en paz descanse, tenía trastorno bipolar". Guau. Entonces sí hay un componente físico y otra cosa que puede detonarlo son los estreses de la vida, ¿verdad? Un problema, una pérdida, Un un divorcio, divorcio, un exacto, ujú. un problema económico, una enfermedad de un hijo, o sea, pueden haber detonantes. Hmm. Ujú. Sí, y es tu caso. Y muchas personas, si tú ya tienes el conocimiento de que puede ser heredado, ¿cómo un padre puede estar observando en sus hijos para poderlo prevenir, trabajar con tiempo y al mismo tiempo manejarlo más preventivamente? Sí, fíjate que, bueno, hay personas con diagnósticos, de salud mental que lo reciben su diagnóstico antes de tener hijos. Entonces, he conocido, diversidad de personas. Hay personas que deciden tener bebés, a pesar de saber el componente genético, y lo hablan con su médico para saber manejar los medicamentos, porque yo no puedo estar embarazada y seguir con los mismos Claro. medicamentos. Pero he conocido personas que han decidido, ¿verdad?, tener bebés y estar pendientes. En mi caso, yo ya tenía mis hijos cuando fui diagnosticada. Le doy gracias a Dios por eso. Y lo que sí hemos hecho, sabiendo que es genético, es, como tú dices, estar, observando conductas, hablando con ellos, que ellos mismos se sepan automonitorear. Si se sienten impulsivos, si tienen un enojo exagerado, si se sienten muy tristes, que lo platiquen, que no se lo queden. O Les hablamos de que hay comportamientos de riesgo, que nunca vayan a probar alcohol, que nunca vayan a probar drogas, porque de por sí no es conveniente y mucho menos con un diagnóstico. Entonces ellos saben, lo hablamos claramente y los observamos. Muy bien.
Esto es clave, hablarlo abiertamente con nuestros hijos, dialogarlo con ellos, enseñarles, educarles. El hecho de que haya un componente genético no significa que va a detonar si nosotros sabemos manejarlo preventivamente. Esto es importante entenderlo, porque todo el componente genético, por ejemplo, azúcar, presión alta, que siempre te lo van a decir, el cáncer, problemas de salud mental, el que haya un componente genético, los estudios científicos han dicho que no necesariamente van a detonar, principalmente si nosotros tenemos una buena alimentación, tenemos una fe fuerte en el Señor, tenemos el conocimiento, afirmamos nuestra vida en Cristo Jesús, tenemos la información y tenemos el grupo de apoyo que nos está ayudando a conducir nuestra vida. Cuando, cuando hablamos de esto, ¿has visto personas que teniendo un diagnóstico temprano pueden tener una vida plena, llena, sin tantos problemas que causa, por ejemplo, la manía o la depresión? Totalmente, Sixto, sí. Incluso en mi caso, que nos tardamos un poco en entender qué era y tal, y, en buscar los profesionales correctos, el Señor, con un buen profesional, buen tratamiento, buena red de apoyo, da una vida, hace cuenta que me tomo mi pastillita, y gracias a Dios, vida no solo funcional, Ujú. vida con propósito. Amén. Pero mientras más temprano, mejor. Y sabes que Dios nos guió y nos ha provisto una amiga muy querida mía que es psicóloga cristiana en El Salvador. Saludos, doctora Carlita. Ella muy cordialmente platica con mi hija una vez al mes, más o menos, desde hace un año, como una de las medidas preventivas por el diagnóstico Extraordinario. temprano que tú Muy decías. bien. Esto es fundamental, pero aquí viene el conflicto. En algún momento yo me siento bien, yo me siento, estoy teniendo una vida normal, ya no voy a tomar mi medicamento porque yo confío en el Señor, que Él me va a sanar. Híjole, qué bueno que sacas este punto. Nunca, jamás hay que hacerlo sin guía médica. Nunca yo me puedo autorrecetar, ya no necesito el medicamento. Eso jamás. Si quieres consultar con tu médico y el médico aprueba, él tiene que ir o ella tiene que ir diciendo cómo retirar el medicamento. Ahora, ya esto es personal, esto que voy a decir es mi experiencia personal. En el caso de trastorno bipolar, en lo personal, yo no he conocido a alguien que haya podido dejar el medicamento, em, y vivido normal, bien, ¿verdad? Muy Sin bien. depresiones o manías. Eso el Señor lo puede hacer, no tengo la menor duda, pero, o sea que te estoy diciendo que quizás también depende del diagnóstico, eh, si se puede retirar o no, pero siempre hay que consultarlo con el médico. Muy bien. Y esto es importante que lo hagamos, porque es como cuando tenemos un tratamiento y nos dicen, termínelo. Usted a los 2 días se siente mal y normalmente decimos, ya me siento bien, ya no voy a seguir con el tratamiento. Eso es una contraindicación, es importante que lo hagamos. Esto a veces riñe con nuestra fe porque decimos, ¿estoy confiando en Dios o no estoy confiando en Dios? Algunos ejemplos, por ejemplo, Pablo habla de su aguijón en la carne. Y el Señor le responde y le dice, bástate en mi gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Entonces dice Pablo, me gloriaré en el Señor. Lo que está diciendo es, tendré plenitud en Dios. Mi enojo, mi pleito, no es con lo que vivo. Mi pleito es en mi espíritu. Y yo tengo que entender que lo que debo de hacer es refugiarme en Dios, permanecer en Él. O la experiencia de Job, ¿no? Job se peleó con Dios en algunos momentos, pero nunca lo negó. Le dijo, ¿por qué nací? Le dijo, ¿por qué no me llevas? ¿Por qué no mejor morir? Igual dijo Elías, pero nunca negaron
al Señor, permanecieron ahí en el Señor. Es la experiencia de David. Eh, eh, ¿Por qué me persiguen? Te has olvidado de mí. Me has dejado en este pozo. Pero al final termina, tú eres mi aliento, mi esperanza. Es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Por eso en el nombre del Señor, dese la oportunidad de confiar en el Señor y como ha dicho Samantha, de permitirse guiar con una alta dosis de humildad para reconocer que Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Eh, un diagnóstico de salud mental es un componente emocional, físico y espiritual. Eh, Y nos has dicho que en algún momento detonan en cierta edad o cierta circunstancia. Eh, ¿Cómo yo armonizo el elemento físico, espiritual y emocional para mantener una vida de equilibrio? Me encanta los principios de tu organización porque ustedes hablan de llevar una vida plena, no de sobrevivir, sino de llevar una vida plena. ¿Cuál es la diferencia? Así es. Sí, la vida sobreviviendo es como, mi diagnóstico me manda, ¿verdad? Mi Ajá. diagnóstico me manda, me dicta mi identidad, em, dejo de tener sentido de propósito, mientras que al vivir una vida plena no significa nunca jamás me voy a deprimir, eh, sí significa habrán altos y bajos, los bajos más tolerables que sin tratamiento, pero aún en los bajos vivo con propósito para Cristo. Y sí es importante eso que decías también de lo integral, de que también no solo, digamos, se aborde lo físico, sino lo espiritual, lo emocional, lo mental, que sea todo integral de la mano. Hmm. Una tendencia de todos nosotros por vergüenza, por no exponerme, es callarlo, no hablarlo, o la misma familia. David mismo dijo, mientras callé, se entumecieron mis huesos. Pero cuando lo hablo, aún los principios bíblicos nos dicen la confesión de nuestras faltas, donde nos ayudamos mutuamente. Me encanta Pablo cuando dice que yo crezco cuando tú ejerces el don. Cuando yo leí eso me emocioné porque eso quiere decir que tengo que tener una alta dosis de humildad para dejarme permear por el don de los demás. ¿Qué tal si estoy luchando con esto? No quiero hablarlo con nadie, no quiero que nadie sepa, este, estoy en una negación Mm. de esta realidad. ¿Cómo lo enfrento? Yo quizás primero le diría a esta persona que, digamos, está pasando por esto, que no lo culpo por sentir reservas sobre querer compartir o no, pero a la vez lo animaría a pedirle a Dios que le ponga la persona indicada para así hablarlo. Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y seréis sanados. Entonces aquí podemos hablar tanto de confesar pecado, ¿verdad? Limpieza interior, digamos, pero también de lo que tú dices, de compartir, mira, estoy pasando por esto, ¿verdad? Tengo este diagnóstico, eh, tengo temor de las reacciones, porque este es el detalle, Sixto, que sí es una realidad que si lo compartimos con alguien que no está muy enterado o está estigmatizado, puede decirme cosas que no me ayuden. Claro, Entonces, pedirle sabiduría, por eso lo que digo primero es orar, que Dios ponga a alguien que aunque no esté enterado 100%, pero tenga la actitud de apertura, de querer escuchar, de informarse para poderte apoyar. Pero sí es de hablarlo, no es de callárselo solo, no es claro. de Y hablarlo es hablarlo con la persona correcta. Tienes razón, uno no tiene que exponerse a personas que te van a herir, que te van a dañar. En una ocasión vi a alguien sufrir un luto, vestía de negro, estaba llorando a su esposo. Y una cristiana mal educada le dijo: "¿Y por qué usted anda vestida de negro?". Dios mío, ¿me explico? Eso es ay, eso es Dios, cruel, sí. eso es una insensibilidad.
Yo tengo que respetar el dolor de las personas, la forma en que cada uno vive su duelo, en que cada uno vive, enfrenta sus dolores, sus luchas, y tengo que sentarme al lado. Y si no tengo algo bueno que decir, es de sabios hacer silencio. El apóstol Pablo nos exhorta en Romanos 12:2, dice que debemos de renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo aplico esto? Todos tenemos luchas mentales, principalmente cuando estamos estresados o cansados, tenemos pensamientos autodestructivos que yo he dicho que son los dardos de fuego del maligno que quieren herir nuestra alma. ¿Cómo aplico este principio cuando tengo una enfermedad mental? Sí, vaya, Sixto, aquí a mí me gusta hacer una distinción. Está el pensamiento tóxico, que es cualquier pensamiento, digamos, que vaya contrario a la palabra de Dios. Y está el pensamiento intrusivo. El pensamiento intrusivo es eh, más común en trastornos como el obsesivo compulsivo. Agarra temas favoritos como el TOC religioso, condenación y blasfemia. Eh, Voy a abrir mi corazón en algo que creo que no te había mencionado. Sí, sí, te lo mencioné. Mi, mi pensamiento intrusivo era terror de que yo le iba a hacer daño a mis hijos. Ya no era solo un pensamiento tóxico, ya era intrusivo, ya era producido por un desbalance químico que ahí lo que había, no bastaba mi voluntad, no era suficiente mi fuerza de voluntad para cambiarlo. Yo trataba de pensar en otra cosa y era recurrente, recurrente, necio y torturaba. Así le pasa también a las personas con TOC religioso. Sienten una gran culpa y sienten que se cayeron de la gracia de Dios por lo que pensaron, y es algo que ahí sí necesita medicina para corregir la química cerebral y que pare esa tortura. Wow. Ahora, por otro lado está el pensamiento tóxico, que todos lo padecemos, las personas con depresión quizás un poco más, y lo que hay que hacer es aprender con la ayuda de Dios a identificarlo, en primer lugar, pensar en lo que estás pensando, ¿verdad? Aprender a identificarlo y a ver, okey, esto es lo que pienso, no creo todo lo que pienso, ¿qué dice la palabra de Dios? Y buscar un versículo que contrarreste la mentira del enemigo, ¿verdad? Como ya no sirvo para nada, nadie me quiere, todo me sale mal, Dios está enojado conmigo. Yo puedo encontrar versículos que me hablan verdad a todos esos pensamientos. Wow. Esta diferencia que has hecho de los pensamientos es importante. Uno puede ver un dardo de fuego del maligno, un pensamiento tóxico, pero este pensamiento intrusivo ya es un desbalance químico que requiere medicación. Es importante eso. Esto me lleva a la pregunta, ¿puede que yo esté en una iglesia donde me dicen que tomar medicamentos es falta de fe, que no debo de hacerlo? ¿Qué hago? Es muy común, lamentablemente, todavía esa situación. Eh, es como tomar medicamento para la presión arterial. Y es como tomar medicamento para, digamos, si tengo diabetes y me dan insulina. Pero a veces esa actitud es más contra el medicamento psiquiátrico, ¿verdad? Porque es más difícil de comprender, y yo entiendo, pero yo le diría que no deje su medicamento, que hable con su pastor, sus líderes les explique, mira, esto es esto, tengo un diagnóstico, es médico, mi cerebro es un órgano como cualquier otro órgano de mi cuerpo. No es mi cerebro no es más espiritual que mis pies, Ujú. ¿verdad? Se puede enfermar y necesita medicina. Yo necesito este medicamento y quiero que me apoyen como iglesia. Ahora, si no hay, porque sí conozco casos muy tristes donde les han sobreespiritualizado la situación al abrirse, entonces la persona como deja el medicamento y cae en una crisis que a veces duran años. Entonces, yo le diría, no deje su medicamento, aun si su congregación no le entiende todavía, hablemos, hablemos, busque otra opinión, hable con su médico. Wow. ¿Qué ocurre si siento que
esto que vivo debe ser algo espiritual nada más, y yo no creo que sea bioquímico. Es un problema porque, bueno, yo le diría, hagamos filtros. Empecemos, por eliminación. Vamos orando, que siempre hay que orar. Súbele a tu lectura bíblica, hagamos una oración de liberación, eh, sométete a un proceso de limpieza interior y sigamos viendo cómo sigues. Pero si haces todo eso y los síntomas persisten, promete que vas a ir al médico. Muy bien. Y perdóname que regrese a este punto, pero para el que toma medicina con culpa, no la tomes con culpa. Tómala en el nombre de Jesús, porque si no es en el nombre de Jesús, no va a hacer efecto. Wow. Y dando gracias por la bendición de tener médicos. Es como que uno se hace una herida y el doctor dice requiere 5 puntadas. Y usted dice, no, porque yo soy cristiano y Exacto, yo no me voy a hacer esas puntadas. Dios me va a sanar. Ah, ¿Me explico? No, de ninguna exacto. manera. Es ilógico. Sí, no es falta de fe tomar medicina, más si la tomas en el nombre de Jesús, así como no es falta de fe dejar que te Ujú. den esas puntadas. Claro. Y este ejemplo físico nos ayuda a entender el sistema bioquímico nuestro. Entonces, no tiene nada de malo. Yo se lo recomiendo. Y me ha encantado el proceso que has planteado, que es un proceso de eliminación. Y uno tiene que darse esta oportunidad de dejarse asesorar. ¿Qué hago si yo siento que el medicamento eh, me da manías muy altas o depresiones muy, muy altas y siento que mis síntomas han cambiado? Hay algo que no logro comprender y creo que podría ser el medicamento que estoy tomando. ¿Puede Sí, suceder? sí puede suceder, Sixto. Y yo lo que recomiendo en cuanto a uno desde el principio es, primero, que el médico, que el psiquiatra sea psiquiatra, porque Ujú, hay gente que le da pena, entonces va al médico general. ujú. Que sea psiquiatra, es el especialista en el cerebro, no hay vergüenza en eso, que lleve una bitácora de cómo se Ok. siente cuando va instalando un medicamento, porque el medicamento psiquiátrico toma tiempo, hay que tener paciencia, esa fuera otra recomendación, pero debe uno llevar una bitácora, cómo estuvo mi estado de ánimo, mi irritabilidad, mi pensamiento, cuántas horas dormí, a diario, un chequecito, que no te tome más de un minuto, pero lleva la bitácora, porque ahí puedes detectar si te está cayendo bien o mal. Y que ojalá el psiquiatra fuera referido por alguien que tú ya conoces, porque es grave ir a caer en manos de un psiquiatra que no diagnostica bien, que medica de más o que medica de menos. Entonces, en tu país, procura que el Señor te buscar medios de que sea recomendado el psiquiatra, no descartar segundas opiniones. Todo esto es importante. Y la paciencia en el proceso y la bitácora en el proceso. Wow, me encanta charlar contigo porque eres sumamente práctica y has vivido una situación que te ha preparado para hablar con compasión, Amén, con identificación. amén, Ahora quiero gracias. ir más profundo. Dime. Ustedes son una familia pastoral y el pastor tiene una doble situación. No solo soy un cristiano, sino que yo soy pastor. Y yo siento que estoy teniendo trastornos psicológicos, insomnio, manía o actitudes que me cuestan controlar, que he orado, que he ayunado, que he pedido a Dios. ¿Qué le dirías al pastor para conciliar el, la necesidad de buscar ayuda médica con mi fe? Sí, yo le diría que hay grandes líderes espirituales que han pasado por procesos de depresión, de bipolaridad, etcétera. Y un ejemplo es el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, Spurgeon. claro. Es un hombre claramente entregado al Señor, muy espiritual, pero vivimos en un cuerpo que no funciona
por la caída del pecado, no funciona como debería. Entonces, no lo hace menos espiritual hablar de su lucha física. claro. Em, pero yo lo que le sugeriría a este pastor inicialmente es hablarlo, pedirle al Señor que hablar con alguien de confianza cercano a él antes, ¿verdad? Como primer paso, buscarse un aliado para el proceso de tal vez llegar al punto, si Dios lo guía, de comunicarlo a la congregación y hasta servir de ejemplo. Eh, Wow. Puede servir de ejemplo porque hay gente que no pide ayuda, pero si el pastor dice, yo estoy pasando por esto, pero el Señor me está sosteniendo, se vuelve una luz para su congregación. Yo le diría que el Señor lo quiere usar, que no se sienta menos espiritual o nada, o menos pastor. Ujú. Un amigo mío que es pastor, en algún momento le diagnosticaron una enfermedad y él se resistía y quería luchar hasta que un día Dios le habló y le dijo, háblalo con iglesia. Y abrió su corazón. La iglesia se volcó, lo apoyó, lo amó. Y esto, el mostrarse vulnerable, el mostrarse más humano, le dio la posibilidad de sentir el amor, el cariño. Y ya se quitó la carga de encima de ese ropaje religioso y le permitió refugiarse en los brazos de Dios. Y ese abrazo lo sintió a través de los hermanos. Por eso es importante que nosotros podamos sentirnos vulnerables. Jesús se mostró vulnerable y le dijo a sus amigos, estoy triste, triste hasta la muerte, vengan, acompáñenme, oren conmigo, ayúdenme. O bien las hermanas de Lázaro, cuando le mandan a decir, tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Es decir, yo tengo que abrir el corazón con aquel que puede sanarme, que puede levantarme, que puede darme luz, que puede acompañarme en medio de mi dolor. ¿Cómo has visto a Dios trabajar en tu vida, eh, en tu carácter, en tu fe, en tu deseo de servir? Realmente que Él se ha mandado conmigo, Sixto, le doy gracias públicamente porque su misericordia conmigo ha sido increíble. Yo no merezco y he visto su fidelidad, he visto que ha estado conmigo en las, imagínate, agua que no ahoga y fuego que no quema, como dice Isaías, ¿verdad? No me soltó, yo no tenía fuerzas para no soltarme de Él, pero Él no me soltó. Y en maneras prácticas ha puesto gente en mi camino que me ha ayudado, que me ha guiado, empezando por Fresh Hope y el pastor Brad y su esposa Donna, los profesionales en mi país. Y desde el principio me dijo, haré de tu prueba tu mensaje. Entonces me dio esa esperanza de que todo este dolor Él lo iba a redimir. Amén. Y Dios es un Dios que restaura. Por cada cosa que perdemos, Él lo restaura. Entonces, ahora me dio propósito de vivir Mm. compartiendo la esperanza de Jesús al que tiene diagnóstico y al que no tiene diagnóstico, ¿verdad? Porque todos necesitamos a Jesús. Entonces, lo amo, lo agradezco, lo glorifico y me da paz saber que sigue conmigo. Wow. Quiero dar gracias a Dios por tu vida y bendecir tu familia. Vamos a pensar que tu familia está enfrente. ¿Qué le dirías a tu esposo y a tus hijos y a tus padres que te han acompañado en todo este proceso? Wow, me sentí fuerte las emociones con esa pregunta. Gracias. Fíjate que yo creo que diría dos palabras. Les diría perdón, porque, como te digo, en el proceso uno de negación y de qué es esto, dice cosas, hace cosas que lastiman. Y la otra palabra que les diría es gracias. Gracias por no rendirse. Gracias por orar por mí cuando no entendían ni qué pasaba. Gracias por acompañarme, por invertir tiempo en escucharme, en leer para entender, por no avergonzarse de mí, porque pudiera haber pasado, por no dejarme, porque sabes que el porcentaje de divorcios para gente con trastorno bipolar es altísimo.
no tengo el número presente, pero es altísimo. Y mi esposo está ahí y nos amamos más que nunca. Entonces, solo Dios pudo haber hecho eso. Yo a mi familia, papitos, Kiko y Lizzy, Miguel, Denise y Gabriel, perdón y gracias. Wow. Perdón y gracias. Creo que todos debemos decir esto a nuestra familia, porque en medio de cada circunstancia todos hemos lastimado, hemos herido. Y gracias por no abandonarnos, por disimular nuestros errores. Gracias por ser nuestro apoyo, por levantarnos las manos cuando ya no podíamos. ¿Qué tal si usted los invita esta noche a comer y, y en un momento especial, sin que nadie lo espere, usted se detiene y les dice gracias y perdón? Gracias por ser como son. Si afloran las lágrimas en la familia, acaricie sus manos, abrácelos, bendígalos, que podamos llorar juntos celebrando la vida, el que estamos juntos y el que podemos celebrar a Cristo como el Señor y el centro de nuestra vida. Que en medio del dolor, de la incomprensión, que en medio de reacciones que no entendíamos, permanecimos ahí. Gracias por buscar ayuda conmigo, por acompañarme al grupo de apoyo, por acompañarme al doctor, por insistir en que yo me cuide, en que lo haga bien. Gracias porque lo hemos hecho juntos como familia. Y mil gracias a ti, Samantha. Gracias por tu corazón, por la nobleza, por lo que haces en tu ministerio. Gloria a Dios, Sixto, gracias a ti por la oportunidad de charlar. Es un gusto hablar contigo. Gracias. Lo haces tan, eres un gran conversador. Gracias. Gracias a ti. Gracias por tu organización. Lleva nuestra gratitud a tus amigos, a tus compañeros. Gracias por lo que haces. Aún quiero reconocerlo. En algún momento te hablé de una amiga y inmediatamente te pusiste en contacto con ella y ya le estás dando la mano. Y cuando yo miro ese corazón, solo alguien que lo ha vivido puede tener esta actitud de decir, aquí estoy. Y eso vale oro. Gloria a Dios, Sixto. Así es. De gracia recibimos, de gracia Amén. damos. Y eso significa que cuando hemos recibido esa gracia de Dios, tenemos que compartirla con los demás. Cuéntenos en Enfoque a la Familia cómo le fue en esa cena de perdón y gracias. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar en Cristo.